Buenas tardes, compañeros. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No se le oye la profe. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, doctora, ya se le oye bien. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Estaba preguntando cómo les va con su tesis. A ver, María, ¿en qué vas? Luciano. Yo voy con estoy revisando lo de los resultados, comparándolo con el marco teórico, para empezar a escribir el análisis. Ajá. Okay. ¿Alguien más? Luciano, ahí estás. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ay, ¿qué más, doctora? Gusto en conocerla. ¿Ya terminaste el resultado? ¿Ya empezaste con discusión, conclusiones? ¿En qué vas? No, doctora, estamos en instrumentos. Apenas estamos en instrumentos, doctora. Ok. Entonces, vas a tener que apurarle porque si van, sí se lleva un rato. O sea, del instrumento todavía falta aplicarlo y sobre todo los resultados. Entonces, pues sí vas. Ahí vas trasito. Sí, doctora. Hola, doctora Delia, buenas noches, ¿cómo está? Sandy, ¿cómo estás? Bien, usted. Doctora, una pregunta. Usted Adelante. sugiere que en la parte de la introducción y de la conclusión no se parafrasee, es decir, no se cite ningún autor, sino que todo sea producción nuestra. Sí, en donde, por ejemplo, cuando estás hablando de la discusión, o sea, es el mismo capítulo, pero son dos secciones. O sea, la discusión es la primera parte, ahí sí metes muchas citas porque vas a contrastar tus resultados, lo que tú estás discutiendo, ¿verdad? Lo que llegaste contra X autor, contra estudios empíricos. Entonces ahí sí vas a tener muchas citas. Ya al final, en la conclusión propiamente, ahí ya estás haciendo como reflexiones personales, ahí estás haciendo cierres, hablando en general, ahí ya no sería necesario para nada meter citas mucho menos nuevas, ¿verdad? O sea, porque ya tienes, ya estás cerrando, ya estás yéndote a conclusiones generales y estás hablando de tus reflexiones, o sea, aquí llegaste y estás hablando de todo lo, por ejemplo, con lo del FODA, estás hablando de cuáles fueron las fortalezas de tu trabajo, cuáles fueron las debilidades. Entonces, no, ya ahí no necesariamente, o sea, ya no es necesario como en los otros capítulos en el que les estamos insistiendo que pongan citas y que citen adecuadamente y bla, bla, bla. Bueno, acá es al revés, aquí ya prácticamente es tus conclusiones finales, tus reflexiones personales, y entonces no tienes que llevar ya citan ni a estar contrastando contra marco teórico para nada. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Moni, ¿en qué vas, Moni? Es así. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, pues estoy ¿Qué parte vas? ya iniciando el capítulo 5, las conclusiones. Pues la discusión y la conclusión, estaba terminando de ver pues los videos y bueno, la idea ya es arrancar. Muy bien, ok. ¿Quieren que repasemos las diapositivas o ya están, o sea, ya vieron el video donde explico las diapositivas y quieren hacer preguntas directas, como ustedes quieran? Pues Miriam, adelante. Me gustaría, bueno, pues primero contarle que acabo de terminar el capítulo 4 y estaba hoy pues repasando los videos, el video de la unidad 1, los 3 los repasé hoy. Aquí cogí mis apuntes
y no sé si en cuál video vamos, si iniciamos en el de la... En el 2. No hay problema, tú pregunta lo que gustes, a todo mundo le puede servir y pues a lo mejor todos están más o menos igual que tú empezando, entonces no hay problema. Adelante con las preguntas. Sí, en mi caso, Sí. ¿cuántas hojas puede tener el de la discusión? O se puede hacer por párrafos, como hay varios ítems que tenemos que coger, ¿sí? Discutir con la pregunta, con el supuesto teórico, con el objetivo, con el marco teórico, con los estudios empíricos. Puedo coger, por decir algo, hacer de ellos cada uno, por ejemplo, con las 3 partes que también nos enseñó, un párrafo, por ejemplo, de 7 a 14 de cada uno de ellos, o cómo nos aconsejas. Todos los párrafos idealmente son más grandes de 7 renglones y más pequeños de 14 renglones. Eso es así como una forma correcta y fácil de escribir, que lleva, como hemos platicado en otras ocasiones, las 3 frases, que es la frase de la idea principal, luego la ampliación de la idea y luego el cierre de la idea. Eso sigue estando igual. Lo ideal sería que, por ejemplo, usaras un párrafo mínimo porque puedes usar varios, pero la estructura del párrafo sí, pero mínimo 1 para hablar de cada uno de los temas. Pero como todos están amplios y vas a platicar lo suficiente, podrías hacer 2 o 3 párrafos de cada uno de estos puntos, ¿verdad? O sea, cuando estás diciendo, por ejemplo, que por qué, o sea, cuando estás discutiendo de que sí se contesta la pregunta, vamos a suponer, sí se contesta la pregunta de investigación, pues no tienes que decir si se contesta la pregunta, sino que tienes que argumentar cómo la contestas o por qué dices que sí se contesta, ¿verdad? Cuando dices que los objetivos se cumplen, no se escribe sí se cumple, punto. No, así no es. Es platicar. O sea, es platicar por qué dices que sí se cumple el objetivo. O sea, el específico, el general, los que quieras, ¿verdad? Entonces, vas a hacer, por ejemplo, un párrafo mínimo para cada uno de estos temas. O sea, para decir que por ejemplo, que si cumpliste el objetivo, vas a platicar, bueno, en esta investigación se tuvo el objetivo, no sé, de X, Y, Z, ¿verdad? De analizar tal cosa y como se pudo comprobar, se analizó a través de esto y de este otro y se hizo, o sea, tú explicas el sí, o sea, no se trata de decir nada más si se cumple, si se acepta la hipótesis, no. O sea, es obvio, pero en tu plática, haz de cuenta que vas a argumentar por qué dices que sí se cumple, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, o sea, el por qué, no el decir si se cumple o no se cumple. Y eso lo vas a decir en varios párrafos, ¿verdad? Entonces, lo importante primero es que hagan un checklist de todo el contenido que debe de traer una conclusión y una discusión, ¿verdad? Una vez que tú ya tienes todo el contenido oficial que te van a revisar, porque la rúbrica es muy simple, la rúbrica dice, hace comparación con marco teórico, entonces voy y reviso, si sí está, te le ponen palomitas, si no está, pues está chita, ¿verdad? Y así con cada una de los puntos que mencionamos, ¿verdad? ¿Tiene FODA ese conclusión? No, pues sí tiene, aquí tiene fortalezas, o no, nomás la tiene a medias porque tiene fortalezas y debilidades, pero no puso las otras opciones. Ah, bueno, entonces lo que tienen que revisar ustedes primero es que contenga, o sea, el contenido esté completo, lo que les están pidiendo que debe estar incluido. Y ya después de que terminen, ahora sí, como segunda opción, sabiendo ya que todo el contenido sí está, veo cuántas hojas hice. Y, por ejemplo, te dice, al final ese capítulo te queda como de 20 páginas, por ejemplo. Entonces tú dices, ah, bueno, yo nada más hice 10 páginas, bueno, está muy, o sea, sintetizaste mucho la información, perfecto, pero ya tengo todo lo que sí debe incluir y que me va a gustar. Entonces ahora sí me puedo poner a explicar más ampliamente y entonces meter unos párrafos ahí, entre una y otra de las cosas, de los contenidos que sí, que ya sé que vienen, puedo meter unos párrafos de comentarios generales, ¿verdad? Para ampliar mi tamaño a que sea más o menos adecuado. Las tesis tienen que estar más de 120 hojas, no pueden ser más pequeñas. Bueno, salvo casos excepcionales y
lo tienes que hablar con tu director y bla, bla, bla. Pero en términos generales, tú tienes normalmente de más de 120 entre 120 y 200, por ejemplo. Entonces, tú tienes 160 hojas, 180, ya está, ya no le tienes que agregar más, pero sí sabiendo que tiene todo el contenido. Porque, por ejemplo, tú puedes tener más de 200 hojas. Ok, tú tienes 220, como están diciendo ahorita. Tienes 220 hojas, muy bien, pero no tienes un FODA, por ejemplo. No contrastaste tus resultados contra tu marco teórico. O sea, si no tienes contenido que te van a revisar, aunque tengas 200 hojas, aunque tengas 250, va para atrás, porque no contiene lo que debe de tener, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. O sea, todos los capítulos, hay una rúbrica, que ustedes la pueden bajar, ahí está en la plataforma, hay una rúbrica que dice qué tiene que tener de contenido cada capítulo. Entonces, tú vas con tu rúbrica, la checas, si sí lo tienes el contenido, está perfecto. Si no tienes el contenido de algunas de las cosas que te están pidiendo, entonces no importa que tengas muchas hojas, no pasa, ¿verdad? Entonces, por eso la sugerencia es que primero tengan el contenido, o sea, que revisen que esté el contenido y ya después se peleen con la extensión de la tesis, ¿verdad? Entonces, no hay inconveniente con que sea más de 200, o sea, no pasa nada. Lo que sí, ya si son 400, 500, pues se me hace que ya va a ser mucho rollo y seguramente te la van a regresar porque tiene tanto rollo que quién sabe si tenga el contenido, el contenido importante, ¿verdad? Porque tienes 300, 400 hojas, pero no pusiste cuál era la pregunta de investigación, no están desarrollados los objetivos. O sea, entonces no te sirve de nada que tengas tanto rollo si no tienes el contenido que te van a revisar. Entonces, yo lo que les sugiero es, primero, agarren la rúbrica, ustedes solitos, pásenle la rúbrica como si ustedes no son maestros, o sea, sabes cómo pasar una rúbrica a un trabajo, pásalo y chécale qué te falta. Ahí mismo en la rúbrica dice que los párrafos deben de ser de esta extensión, de 7 a 14, que tienen que ser de 3 frases. O eso viene que las citas estén correctas. Eso viene en la rúbrica. Si tienes toda tu tesis de puras párrafos de 3 renglones, te la van a regresar. Eso no es correcto, esa no es la forma de escribir, ¿verdad? Entonces, son cosas básicas que solo lo pueden ver, o sea, no necesitan que su director de tesis les diga, oye, está mal aquí. Si les dice, pues bien padre, porque a veces traemos la ceguera de taller, ¿verdad? Pero si ves contrastas contra tu rúbrica, se te quita la ceguera de taller, porque ahí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está que comparaste esto con esto? El FODA, ¿dónde dice fortalezas? ¿Dónde dice debilidades? O sea, si ni siquiera viene la palabra una sola vez escrita ahí en tu tesis, pues es obvio que no hiciste eso. Entonces, no está completo. Así que, que después de 120, ya no se angustien por el número de páginas, que si este capítulo tuvo 30 hojas y el otro tiene 23 y el otro tiene, o sea, no, se sugiere, o sea, la sugerencia es que en promedio más o menos tienen 30 hojas los capítulos, así en términos generales, ¿verdad? Pero no es una ley que tenga que ser 30 y si tiene 29 está mal o cosas así, no. Son unas sugerencias, es para que más o menos se den una idea, pero les repito, lo más importante es que el contenido sí lo tenga, ¿verdad? Entonces, pues bueno, con eso les testo ahí. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otro comentario? En cuanto a las conclusiones, ¿cómo las abordamos? Igual, por ejemplo, en mi caso, di los resultados por 5 objetivos y claro, separándolos con la categoría primaria y la secundaria. Puedo coger como por objetivo y dar mi conclusión y cuál extensión y en qué forma, habladito o más o menos qué extensión en líneas. ¿Cómo nos aconseja? Mira, aquí lo más extenso es la discusión. Recuérdense que es el mismo capítulo. Discusión y conclusiones es un capítulo. Entonces, lo más extenso va a ser la discusión, porque en la discusión sí estás metiendo tema concreto, ¿verdad? Resultados concretos o sobre un objetivo en particular. Por ejemplo,
lo estás contrastando tus resultados con el objetivo, tus resultados con el marco teórico o tus resultados con el estudio empírico. Lo que ahí la discusión va a ser más amplia porque ya estás ahí como comparando tus resultados, tu grupito, pequeños grupos de resultados contra estos temas, ¿verdad? Contra cualquiera de los autores que ya han escrito. En la conclusión, esa va a ser más corta que la discusión, porque en la discusión ya van tus reflexiones personales. Obviamente van tus reflexiones personales en relación a tus objetivos, o sea, nada más que no vas a volver a decir el objetivo, vas a volver a decir los resultados, sino que tú vas a dar tu conclusión, o sea, por lo tanto, bueno, claro que no se escribe en primera persona, pero diría así, ¿yo a qué conclusión estoy llegando? Ah, bueno, a que los niños sí está muy padre que hagan esto y que hagan lo otro, o sea, porque ya viste los resultados, cada uno de los datos que encontraste, pero acá lo vas a platicar en una estructura de párrafo bien organizadito, excepto que no le vas a tener que estar poniendo citas a cada párrafo, sino que nada más van a ser tus opiniones personales, como cuando, no sé, como cuando ves una película o cuando leíste un libro y que luego le platicas a alguien, o sea, en conclusión que, bueno, sí me gustó este libro porque traía esto y porque en esta parte, o sea, algunos detalles los tomas así en particular, pero realmente estás hablando en términos generales de digamos, lo que sí te gustó de tu tesis, en este caso, ¿verdad? O lo que no te gustó porque hubieras querido hacer otra cosa, ahí sería, por ejemplo, de las debilidades o de las amenazas. Bueno, es que si estuvo bien, lo malo fue que, pues bueno, yo tomé la muestra en invierno y eso afectó quién sabe qué, o eran vacaciones y no pude obtener la muestra que yo quería, qué sé yo, ¿verdad? Pero ya platicando, o sea, reflexionando, por eso pero es platicadito todo, no son listados ni mucho menos, no. Mari Carmen, adelante. Doctora, le quería preguntar, pues yo apenas estoy haciendo como usted nos dio la recomendación en las clases anteriores que revisáramos el tiempo de los artículos que tenemos en marco teórico, por ahí voy. Porque estoy haciendo ese chequeo, para mí es importante. Pero ahorita estaba, porque no quiero empezar a escribir cuando tengo artículos de tiempos que no me van a servir. Sí, es bien importante que sean artículos recientes. Se aceptan hasta de 5 años, ¿verdad? Pero recuerden que ahorita no están presentando la tesis, o sea, todos ustedes fácilmente la van a estar defendiendo, sustentando su tesis en el 24, ¿verdad? Entonces, consideren eso, o sea, que el 23, 2, 21, 20, 19, o sea, sí, lo más. Si pueden, o sea, si van a estar arreglando, incluso agarren los 4 años, o sea, para que no les quede ahí que de repente algo se les fue tardando, para cuando acuerdas ya pasó el año, ¿verdad? O sea, se pasa el tiempo. Entonces, es importante que no se vea muy antigua la investigación. Que tu investigación es desde ahorita y resulta que me vas a poner puras cosas anticuadas, pues no pasa nueva la tesis, ¿verdad? O sea, entonces, sí, por eso sí es importante. Y ahorita, a esas alturas, mejor arregla, sacas ahí un estudio empírico, mejor que ya lo traes del 18, del 17, lo traes ahí como muy apenas, mejor sácalo, métele uno del 22. Que cuando ustedes tienen su tesis, todavía termina, y todavía les falta un rato, termina y van a tener que checarlo con su director para darle una última revisada, y luego va a lectores. Esto es, van a mandar 2 lectores, 2 maestros de la universidad, para que lean esa tesis, para que le hagan observaciones, así como se las ha hecho su director, ¿verdad? Y les va a sacar cosas, o sea, esto es, o sea, ves algo con ojos frescos, puedes ver errores más fácilmente que cuando ya traes la ceguera, ya has estado leyendo, que ya, por eso te dice, oye, aquí le falta una palabra, y tú, no la vi, porque como ya lo lees uno de bulto, así, porque ya estás, que eso es lo que le dicen, ¿verdad? Entonces, estos 2 lectores van a traer
ojos frescos, nunca han leído tu tesis, la van a leer, le van a encontrar muchas áreas de oportunidad, te van a regresar y tú vas a tener que arreglar todo eso, ¿verdad? Después de que lo haces, los ajustes, lo arreglas, que ya te la autoricen, entonces, hasta entonces, ya autorizada, empieza el proceso administrativo, que es que vas a pagar ahí tu titulación, que vas a hacer un examen de inglés, que te van a dar una fecha para sustentar, luego después va a pasar un tiempo. Entonces, no es de 4 días, o sea, esto va a ir, se lleva meses. Entonces, los meses te pueden brincar al siguiente año. Entonces, por eso les digo yo, no se pongan tan en la orillita con los estudios empíricos, mejor metan puros nuevos y así están tranquilos de que no se les haga obsoleta y mientras están todo este proceso con los lectores, de las revisiones, de los trámites administrativos, de las fechas de sustentación. O sea, no es tan expedito como pudieran pensarlo, ¿verdad? O sea, lleva su tiempo. Entonces, por eso es importante que ustedes, aparte, si ustedes ya saben que les están pidiendo, porque en la rúbrica dice que todos los estudios empíricos sean menos de 5 años a la fecha, ¿para qué exponerse a que los mandes y que el lector te diga que está obsoleto? Pues si tú ya lo sabías. Entonces, no, sí. O sea, mejor ya de una vez arreglenlo. ¿Para qué perder tiempo y hacerse ustedes solos? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sí, otra cosa que le quería preguntar era, bueno, yo apenas voy a tener reunión con mi director hoy, pero aprovecho lo del FODA. Entonces yo tuve muchas dificultades cuando apliqué el instrumento, que era una encuesta virtual, eran 25 preguntas y los estudiantes se quejaron que esa encuesta tan larga para leerla. Ellos se quejaron muchísimo. ¿Eso también lo podría incluir como parte de las debilidades y las dificultades? Claro que sí, claro que sí. Son eso, ¿verdad? O sea, como eso de que los estudiantes no tenían ganas, o sea, un problema, o que se te fueron de vacaciones y no se los puedes aplicar. O sea, todas esas dificultades, si fueron propiamente como en este caso del instrumento, son problemas internos, que serían debilidades. Pero si fueron problemas externos, porque la escuela cerró, porque se fueron de vacaciones, o sea, por cosas fuera de tu investigación, ¿verdad? Esas son amenazas, que también es lo malo, o sea, es lo bueno y lo malo de adentro de tu investigación, debilidades. Lo bueno y lo malo fuera de tu investigación, oportunidades y amenazas. Es lo mismo, las cosas buenas y las cosas malas de adentro, y las cosas buenas y las cosas malas de afuera. Entonces, nomás para que nosotros ponen diferentes, ¿verdad? Fortalezas, o ponen oportunidades, o amenazas o debilidades, ¿verdad? Dependiendo si están dentro o si están fuera. Ya, muchas gracias, doctora, eso quería saber. Muy bien. Harold, a tus órdenes. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Un gusto saludarlos. Tengo una duda, pues si bien no atañe al tema directamente, pero pues siempre la he tenido a lo largo del doctorado. Y es que a mí me tocó de hacer un análisis factorial confirmatorio. Es decir, me tocó de calcular la varianza. Tocó, lo escogiste, ¿no? Sí, o sea, no, pues primero nos dieron 2 orientaciones que las cambió el doctorado. Primero nos dijeron que podíamos escoger un instrumento que estuviera validado en otro país. Luego nos cambiaron la regla y nos dijeron que no, que tenía que estar validado en el país de aplicación. Entonces eso hizo que pues tuviéramos que proceder al paso 2. Bueno, sin embargo, lo hicimos, lo hice con 3 doctores, 1 de México, 2 de Colombia. Sin embargo, tengo como alrededor de 15 hojas y la verdad no sé exactamente si va en los resultados o va en anexos. ¿Tienes 15 hojas de qué? De lo que es la prueba de KMO, sí, donde se consolidan los instrumentos, toda esa parte. Ese material son apéndices. O sea, correcto. En resultados van lo que tú obtuviste, el resultado que obtuviste. Pero cómo, o sea, porque tu instrumento
Tu instrumento va en apéndices. Aquí normalmente, aquí también hay ciertas diferencias, pero eso lo checan cada uno con su director, pero lo normal es que anexos pones material que es de otro autor, pero tú lo estás utilizando para algo, ahí va en anexos. Si el material lo hiciste tú, que tú hiciste las validaciones, tienes las firmas autógrafas de tus validadores, por ejemplo, eso va en apéndices. Pero todo va en apéndices, porque lo que va en anexos o va en apéndices es algo que pertenece a la investigación, pero si no está como quiera, la investigación está completa. Por eso va allá como anexo, ¿verdad? Como apéndice, Correcto. no como parte básica. Los resultados en concreto, esos sí van en el capítulo 4 de resultados, porque esos sí son esenciales, esos los tienes que tener, ¿verdad? Entonces, esa es la idea general. A tus órdenes. Francisco, Listo, adelante. Doctora, buenas noches, compañeros. Doctora, es que mire, yo quería preguntarle una cosa. Yo estoy tratando de aquí de seguir atando cabos. Yo inicié ya el proceso de discusión de resultados y estoy manejando en cada párrafo la matriz DOFA. Es decir, estoy arrancando con la introducción y entonces empiezo con todas las oportunidades. Bueno, establezco ese criterio. ¿Es así como se maneja? No sé si me perdí. ¿Es así como se maneja cada párrafo? Sí, no hay problema. Como quiera, o sea, todo esto lo contrastas con tu director. Pero sí, digamos, hay o sea, los parámetros tienen que estar. Que si tú lo pones primero, lo pones después, son estilos. Lo importante es que el contenido sí esté. Que si primero hiciste por ejemplo, primero platicaste de la pregunta y después hablaste de tus objetivos, o fue al revés, no tiene mayor importancia. Tienen que estar adentro, tienen que estar ahí en el capítulo. Si sí está el contenido, es correcto. No importa si fue primero o fue después. Y sí tiene que estar en redacción, porque ya estás platicando los resultados, ¿verdad? No es para poner tablas, ni mucho menos. Eso ya fue allá en resultados. Si tuviste que hacer tablas, pues allá fue en resultados, ¿verdad? Pero acá ya no son tablas. Acá ya estás contrastando en una redacción. ¿Sí? Sí, doctora. Por ejemplo, entonces yo cojo, digamos, cojo la pregunta de investigación. Entonces empiezo a hacer la introducción dialogada, se desarrolla el proceso, las oportunidades frente estas fueron, las dificultades fueron estas. ¿Puede ser en el desorden o es que es una DOFA general? Pero espérate, o sea, el FODA, o sea, las debilidades y las oportunidades, todo esto, eso nada más lo vas a poner en la conclusión. O sea, y por ejemplo, en la pregunta, no, en la pregunta nada más vas a decir, y frente al cuestionamiento de si los, no sé, de si los perros pueden volar, pues se pudo contrastar según bla, 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 o sea, los resultados que tú tengas, que sí podían volar, y con esto ya estás contestando ahí la pregunta. Esa es, o sea, la redacción para contestar la pregunta. No le tienes que estar haciendo FODA a la pregunta, al objetivo y a todo eso. El FODA es de toda la investigación completa. Por eso ya va al final en las conclusiones, como para decir, o sea, pues batallé con esto, pero lo más sobresaliente fue esto otro, pero de toda la investigación, no de cada punto en particular. ¿Sí? Ok. Sí, doctora, me quedó muy claro. Eso era lo que necesitaba saber. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Carol, te quedaste con la mano, pero ¿tienes pregunta nueva o es la misma? Ok. Bueno, sí tengo un comentario, y es que pues a nosotros la directora nos sugirió sí colocarle dentro de las conclusiones análisis FODA, porque unos lectores le devolvieron la tesis porque no captaron la palabra, entonces que nos recomendó hacerle ahí un subtítulo. Yo le hice análisis FODA y ahí empecé a discutir a modo de conclusión. El análisis FODA es obligatorio, Harold. El análisis FODA, pero es de toda la investigación, o sea, no de cada sección. No, ese tiene que ir a fuerza. Te la devuelven, porque si checas en la rúbrica dice, la conclusión salió un FODA, dice que no, si tú no lo hiciste, te devuelven la tesis. O sea, no, sí, a fuerza tiene que ir un FODA. Lo que yo le comentaba ahorita a Francisco es que el FODA es de toda la investigación. Por eso se pone casi al final de la tesis, al final de la conclusión, perdón. Bueno, también es final de la tesis,
pero es al final de la conclusión prácticamente, porque ya después ya nomás te van a quedar las recomendaciones, o sea, de las próximas líneas de investigación que quieras hacer. Pero sí, el FODA va porque va. Pues ese es un punto que está ahí señalado en la rúbrica, y si no lo tienes, te lo van a regresar. Así, tal cual. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Leo, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Bueno, aquí estoy viendo la rúbrica y dice discusión y conclusiones, discute el objetivo, presenta la evaluación, discute los resultados, resalta la aplicación, pero sinceramente en la rúbrica no son claros cuál es el orden de los comentarios, de las cosas que tenemos que hacer. No hay un orden así que fue lo que les comenté. Si primero pones la pregunta y después los objetivos, o sea, no hay problema. Lo importante es que estén todos los puntos discutidos, sí estén incluidos. A lo que me refiero con contenido. Bueno, pero por eso, ejemplo, yo ya tenía las futuras, ¿cómo se llama? Investigaciones. Y luego después las conclusiones. Esas van al final porque van en la conclusión. Acuérdate nada más. Una es conclusión y otra es discusión. Primero va la discusión, y en la discusión es donde discutes la pregunta, los objetivos y todo esto. Y en la conclusión, lo último, es donde vienen al final primero el FODA y luego las recomendaciones finales. Okay. Eso sinceramente no está claro. Ok. Bueno, la sugerencia es así, pero es criterio, o sea, eso tú lo ves con tu director. Pero a mí, así como en mi sentido común, es que tú pones ya en las conclusiones, reflexionas todo lo que quieras concluir, después haces un análisis FODA en donde dices, bueno, en lo que batallé fue en esto y lo que me salió bien padre fue esto otro, ¿verdad? Que es prácticamente, en pocas palabras, el FODA. Y luego, para concluir, tú dices que las futuras líneas porque esto de las recomendaciones y futuras líneas de investigación, pues realmente no están investigadas, entonces no tendrías que meterlas antes. Es algo que estás diciendo que en un futuro vas a hacer esto y esto otro y esto otro, entonces es como ponerlo, como quien dice, como postdata, ¿verdad? Cuando en una cartita agregas algo al final porque no es parte del tema central, pero como quiera quieres dejar información o constancia de ello. Esto es las futuras líneas de investigación. Tal. Haces unas ciertas recomendaciones y luego dices que esperas que en la siguiente investigación se podría hacer de tal o cual forma, que bla, bla, bla. Eso ya va al final porque ya nada más estás como adelantando, por así decirlo, tu próxima investigación, pero no está incluida en esta. Por eso son futuras líneas de investigación. Así que la sugerencia es que eso vaya al final, pero eso es discrecional. En verdad, esta es nada más mi sugerencia. Gracias. Para servirte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregúntenlo ahora, callen para siempre. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Sí. Buenas noches, doctora. Sí, sí. Yuderli. Sí, señora. Adelante. Gracias, Adelante, adelante. Gracias, muy amable. Una pregunta, doctora. No sé si, qué pena, ingresé hasta ahora, no tenía internet, pero ya llegué al lugar donde yo estaba. Qué pena con su merced. Una pregunta que yo quiero, de pronto, que su merced, que no tengo muy bien claro en cuestión del DOFA. El DOFA se tiene que colocar dentro de las conclusiones de la discusión o como anexo. Gracias. Dentro de las conclusiones. Dentro de las conclusiones. Casi al final. O sea, haces tu FODA y ya nomás dejas las recomendaciones de futuras líneas de investigación. Pero eso es en las conclusiones, ya al final. En la conclusión, primero te avientas tu reflexión personal, después te avientas tu FODA y al final das tus futuras líneas de investigación, tus recomendaciones. Así. Ok. Última, doctora. Entonces, dentro de las conclusiones, digo el FODA, por ejemplo, fortaleza, debilidades, especificando. Sí. O sea, ahí lo vas a platicar, haz de cuenta que puedes, si fueron poquitas, pues en una frase, si son más, puedes hacer un párrafo de fortalezas, un párrafo de debilidades, y así. O
sea, dependiendo de lo que vayas a decir, pero por ejemplo, hacer un párrafo de cada una de las 4, entonces te da ahí 4 párrafos, para Perfecto. que quede bien explicadito cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, cuál es cada cosa. Listo, vale. Muchas gracias, Dios la bendiga. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Seguros que ya está todo? Ok. Bueno, yo aprovecho para preguntar, cuando, pues lo que le comentaba y eso pues creo que nos pasó a todos, cuando no encontrábamos un instrumento preciso, ya algunos pues tuvieron que construirlo. Sí. ¿Eso se convierte en una debilidad o en una amenaza? La verdad no sé cómo clasificarlo. En tu descripción, en lo que tú digas, lo vas a definir. Por ejemplo, que hayas, si tú lo ves como una debilidad, ¿verdad? O sea, que no tener el instrumento o no tener un instrumento adecuado puede ser una debilidad. O puedes decir que fue una fortaleza poder construir un instrumento ad hoc para la población que tú ibas a investigar y que bla, bla, bla. Entonces, es nada más, si lo ves así como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Tú lo pones del lado que tú quieras, de que la oportunidad de tener un instrumento propio, ¿verdad? Que pudiste desarrollar y que te lo validaron y que es especial para esta población, o la debilidad de no tenerlo y que fue un problema. O sea, tú lo decides cómo lo quieras presentar. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bien, bien. Francisco, bueno, Leo, ¿qué dices? ¿O es la manita de la vez pasada? No, doctor, es otra pregunta, 2 preguntas rápidas, doctora. ¿La matriz FODA se puede hacer también en una rejilla? Idealmente no, idealmente va redactado, porque va dentro de las reflexiones. Y la segunda, ¿le puedo agregar cita bibliográfica? Sí puedes, idealmente no se le pone, pero sí pues una cita ahí solita no hay problema. El problema sería que se llenara la conclusión de citas, eso no debe ser. Claro que sí, gracias, doctora. Francisco. Ya, doctora, ya me respondiste, eres muy amable. Perfecto. Ok. Entonces, Sí, doctora. ¿algo más? Sí, adelante, buenas adelante. Noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Doctora, nuevamente con la FODA. Cuando uno hace la matriz, pues hace el listado de factores, variables internas y externas. Y con el cruce de las variables, pues obviamente ya se establece la estrategia. O sea que aquí se llega es hasta el listado, o sea, hasta los factores internos y externos. Ajá. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Perdóname. Porque como lo que estaba escuchando es que coloca, o sea, se identifican los factores internos y externos, o sea, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? Entonces, como la matriz es, cuando es matriz se hace hace un cruce de las variables, entonces esa cruce de variables no se hace para saber las estrategias. Ajá. O sea, eso es discrecional. O sea, tú decides cómo lo quieres presentar, ¿verdad? O sea, tú lo puedes platicar. Aquí la sugerencia es que va en redacción, o sea, no en rejilla como ahorita preguntaban, o sea, va en redacción y tú ahí puedes incluir lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, nada más que sí tiene que quedar muy claro. Haz de cuenta, yo lo que les recomiendo es las 4 palabras que forman el FODA, que esté bien, por ejemplo, a inicio del párrafo, para que se note que en ese párrafo vas a hablar de fortalezas independientemente de qué cruces o no cruces vayas a hacer, pero que se entienda que ese párrafo estás hablando de fortalezas. Entonces, meter las palabras concretas. Así, por ejemplo, si yo voy a tu tesis y hago una búsqueda y pongo la palabra fortaleza, me va a salir y voy a poder ver ahí cómo viene todo tu párrafo, ¿verdad? Que si no usas las palabras, ¿verdad? O si empiezas a decirme un rollo y luego de repente ya a medio párrafo viene la palabra fortaleza, o ni siquiera me pones la fortaleza, sino me dices que fue lo más importante o lo mejor que le salió. O sea, no me pones la palabra, probablemente no lo vean los lectores como que esa fue tu conclusión sobre fortalezas,
y te la devuelvan diciendo que no hiciste adecuadamente tu trabajo, ¿verdad? Entonces, también una recomendación es que empieces el párrafo usando la palabra, o sea, las fortalezas que se encontraron en esta investigación fueron bla, 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 y ahí ya pones en redacción lo que tú gustes. Pero sí que lo hagan más o menos evidente, o sea, que para que no se los regresen y que, no, es que sí lo había puesto, pero como estuvo tan rebuscada la redacción, pues no parecía que fuera eso, ¿verdad? Entonces, pónganlo obvio para que no batallen, para que no se las devuelvan tan fácil. Doctora, Ok. entonces, en conclusiones, uno primero coloca, o sea, hace las conclusiones, después hace el FODA y hace un cierre, ¿sí? Así es. Y las recomendaciones y tus futuras líneas de investigación. Con eso estás. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Leo, ¿es pregunta nueva o se quedó la manita? Hola, buenas noches. Sí, adelante, Luciano. Doctora, sino que escuchando a los demás colegas, sé que la mayoría van bien adelantados. Y un compañero que le preguntaba sobre los instrumentos. En mi tesis apenas estoy detallando los instrumentos. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted es que acá en el departamento donde yo estoy viviendo, es muy complicado buscar los expertos para la validación del instrumento. Entonces, venga, doctora, ¿la universidad no le asigna un tutor o un experto para la validación del instrumento? Te iba a decir, o sea, tú no te vas a angustiar por los expertos. Tu director de tesis es el que te va a dar los 13 expertos. Tú no te angustias por eso. Todos te los van, o sea, tu director de tesis es el que los va a buscar y el que te va a decir, ya lo apalabré con el doctor fulano, este es el correo, mándale tu correo. Y ya lo hablas, pero tú no te preocupas, o sea, tú no lo vas a buscar. Tu director de tesis es el que lo va a buscar y tú ya nada más, si lo vas a abordar tú directamente, le vas a mandar un correo, le vas a pedir que por favor te valide tu instrumento, pero es a quién le vas a escribir, es tu director de tesis te lo va a dar. Ah, listo. Listo, gracias, doctora. Para servirte. Yuderli. Listo. Gracias, doctora. Esto, en cuestión de organización del texto, en Fortaleza, lo puedo colocar con viñetas. ¿Es aceptable o no? Perdóname, es que estaba leyendo acá que lo habían buscado personalmente. Bueno, si lo buscan, es que Harold está poniendo, no hay problema, o sea, si ustedes los buscaron, hay gente que dice, no, yo ya los tengo, yo no necesito que me los busque nadie, pues ya están. O sea, eso es, no hay mayor problema. Pero si están batallando, pues nomás le dicen a su director que les ayude y su director les ayuda, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pero ya si ya lo hicieron, ¿qué más da si ustedes lo buscaron o los buscó su director? Lo importante es que ya estén, ¿verdad? Perdóname, ahora sí, Yuderli, nuevamente, por favor. Gracias, doctora. Esto, en la organización del texto de las fortalezas y debilidades, ¿se puede organizar por viñetas? ¿Es aceptable o no? Se me hace que no. Se me hace que no. Sería ideal que fuera mejor redacción. Ok, vale, gracias. Luciano, ¿tienes otra pregunta? ¿O se quedó la manita? No, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Duda, pregunta, sugerencia? ¿Ya no? Bueno. Si ya es todo, entonces aquí dejamos la asesoría del día de hoy y nos vemos próximamente. Entonces, bonita tarde. Doctora, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Feliz tarde, doctora. Gracias. Feliz tarde, compañeros. Dios los bendiga. Dios la bendiga, doctora. Muchas gracias y compañeros. Gracias. Hasta luego, muchísimas Gracias, feliz noche.